que falla, ¿sale? Entonces nosotros en la actualidad, pues como seres humanos somos los que fallamos. Como seres humanos, pues nosotros tenemos que trabajar con la seguridad en aviación, seguridad operacional. Entonces, la siguiente información tiene como objetivo que los alumnos, los participantes, conozcan los conceptos básicos del Sistema de Gestión Operacional, SMS, aplicado al ámbito aeronáutico, conocer las principales causas detonantes de los accidentes aéreos producidos por el factor humano. Aquí que quede claro, el modelo SMS utiliza fundamentos del sistema de gestión de calidad, conocidos a nivel internacional como los ISOs. Entonces tenemos principios que vienen arraigados de esos fundamentos. Nosotros en aviación vamos a tener factores detonantes en un accidente. Tenemos la máquina que puede fallar, pero nosotros podemos controlar el mantenimiento de la máquina. Si no le damos servicio a la máquina lógicamente va a fallar nuestra aeronave. Pero también vamos a tener factores no controlables como el clima. Factores controlables, si hablamos de factor humano, pues también nosotros como personas podemos controlar nuestro actuar, ¿sale? El factor humano y la mecánica hasta cierto punto pueden ser controlables. El clima no. Ahí hay que tener mucho cuidado, particularmente en el clima, porque si tenemos condiciones adversas, pues nuestra aeronave puede tener consecuencias graves, ¿no? Tenemos casos en México como el Durangazo, el México Connect. El último, que pues se presume posiblemente el helicópterazo que se tuvo apenas, el helicóptero que traía lingotes de oro, se cayó ahí por la mecánica. Quién sabe, entonces traía lingotes, entonces también el clima estaba muy adverso, posiblemente eso provocó que el helicóptero se cayera. Entonces es importante que nosotros tengamos mucho cuidado en el clima porque es un factor que no es controlable. Hasta cierto punto puede ser predecible. Si nosotros analizamos por qué tenemos que atender el sistema de gestión de seguridad operacional, pues analizamos esta estadística y vemos que desde 1940 los accidentes han ido aumentando y han ido disminuyendo. Y observamos en qué década tenemos más accidentes. ¿En qué década tenemos más accidentes? En los 70. Entonces, la época de los hippies, ¿no? De los Bee Gees. Entonces, el amor y paz, ¿vale? En esa época tuvimos 583 muertos en Tenerife, 1977. 1979, pues también México no se queda atrás, ya ves que México compite a nivel internacional, también los accidentes. 1979. No, México fue un avión que se equivocó de pista, que estaba cerrada, que se estrelló aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entonces también tuvimos un accidente en 1979. Entonces tenemos el accidente de Tenerife, 583 pasajeros. Les cobró factor humano y condiciones adversas del aeropuerto. Fue una serie de cadena de eventos que provocaron ese trágico accidente, esa catástrofe aérea, ¿no? Fue el clima, un evento de terroristas en el aeropuerto de destino, etcétera, etcétera. En México, pues en México también tuvimos nuestra catástrofe aérea. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué bueno que nos acompañan para recordar juntos esto que ocurrió hace 38 años, el peor accidente aéreo en la historia de la Ciudad de México. Hoy con nosotros, uno de los sobrevivientes. La madrugada del 31 de octubre de 1979, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se esperaba la llegada del vuelo 2605 de Western Airlines, conocido como el Tecolote. Se le llamaba así porque viajaba de noche y era el primero en arribar a la Ciudad de México desde Los Ángeles, California. Justo 45 de la mañana. El Tecolote sobrevolaba los poblados al noreste del Valle de México para dirigirse al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Cruzaba el exvaso de Texcoco y debería llegar por la pista 23 derecha. Estaba nublado y pese a las instrucciones de la torre de control, el 2605 de Western Airlines descendía irremediablemente hacia la pista equivocada. Era la pista 23 pero izquierda, que estaba en reparación
y había maquinaria. El tecolote posó el tren de aterrizaje sobre el asfalto suelto, derrapó y chocó contra maquinaria pesada. Perdía el control. Luego vino una explosión. En un espacio de 1 hectárea quedaron los restos de la aeronave, enormes secciones del fuselaje, todo esparcido. Se trató de la mayor tragedia aérea en la historia de la Ciudad de México. Murieron 75 personas de las 89 a bordo de la aeronave. Arely Melo, al aire con Paola. Pues México ha entrado en la estadística, entonces los años 70 fue el detonante para que se generara esa alerta a nivel mundial en la seguridad nacional. Entonces tuvimos los accidentes, se tuvo el accidente de Tenerife y se tuvieron muchos accidentes adicionales. En la actualidad también hemos tenido accidentes, otros accidentes, incidentes. Entonces es importante reflexionar por la seguridad operacional.